balcones pequeños, trucos de interiorista para decorarlos y acertar. Muebles multifunción, una iluminación adecuada y el uso de textiles para dar calidez, entre los consejos de las expertas en interiorismo para sacar todo el partido a esta parte de la casa, aunque su tamaño sea mini. Si tienes un balcón pequeño, crees que demasiado mini para hacer nada con él, no lo subestimes. Por pequeño que sea, es parte de tu casa y además es lo primero que juzgan tus vecinos, incluso sin conocerte. Así que, ¿por qué no darle un uso? Aunque no te quepa una mesa y un par de sillas, siempre hay recursos para disfrutarlo, como crear una zona de vegetación o colocar unos almohadones en el suelo y convertirlo en un chill out improvisado para disfrutar del fresco las noches de verano en la ciudad. Las posibilidades son muchas. Como dice la interiorista catalana Laura Terés, un balcón es un pequeño espacio polivalente que tanto puede servir para tener un rato de relajación leyendo o tomando algo, como para tener un rato de diversión y charla entre amigos. Para estar a gusto, es básica la decoración y el mobiliario. Según explica la experta, el espacio con el que se cuenta es determinante para decantarse por un tipo de mueble u otro. Podemos crear un rincón para sentarnos con un par de butaquitas pequeñas y una mesa auxiliar, o si disponemos de un espacio mayor, ya podemos colocar una zona de sofás o incluso una mesa y sillas para comer, según el uso que le queramos dar. También es importante escoger bien el mobiliario, porque normalmente los balcones son espacios reducidos y tenemos que vigilar no cargarlos en exceso. Tal como apunta Nuria Selve Villaronga, arquitecta especializada en interiorismo emocional, es común que se preste más atención a la decoración de los espacios interiores que a los exteriores, pero, incluso en balcones o terrazas pequeñas, es importante cuidarlos y darles el mismo mimo que al resto de los espacios de la casa para poder aprovechar al máximo la vida al aire libre. Es importante pensar en el uso que se les dará a estos espacios, elegir los materiales y elementos decorativos adecuados y crear un ambiente acogedor que invite a disfrutar de estos momentos en el exterior, explica la experta que comparte sus trucos. 1. Crea zonas de confort. Piensa en espacios donde puedas descansar, leer o tomar un café al aire libre. Busca mobiliario acorde y proporcionado a las dimensiones que tengas. Usa cojines, sillas cómodas y mesas auxiliares que sean fáciles de mover y ayuden a crear ambientes acogedores. 2. Elige piezas multifunción. En un balcón pequeño, es importante elegir piezas versátiles que tengan múltiples funciones, como por ejemplo bancos con espacio de almacenamiento, pubs o mesas plegables. 3. Juega con la iluminación. Para crear una atmósfera cálida y acogedora, en un balcón pequeño, la luz es un elemento clave conseguirlo. Utiliza lámparas portátiles o velas para iluminar zonas específicas y crear una atmósfera acogedora, y aunque en el mercado existen numerosas opciones en cuanto a diseños y estilos, lo importante es asegurarse que los elementos que se elijan sean resistentes a las condiciones climáticas. 4. No olvides las plantas. Las plantas son una excelente manera de conectar con la naturaleza. Introducir el diseño biofílico tiene siempre un impacto positivo sobre nuestro bienestar. No está de más recordar que un jardincito siempre suma. Cuando los metros escasean, una buena opción es apostar por macetas colgantes o pequeños jardines verticales para aprovechar al máximo el espacio. 5. Saca partido con los textiles. Para que tu balcón pequeño se sienta como un oasis en la ciudad, utiliza elementos textiles como cojines, alfombras, cortinas y otros elementos decorativos que creen un ambiente acogedor y relajante. ¿Qué tener en cuenta en el diseño de las ventanas? Las ventanas son un elemento más a tener en cuenta a la hora de diseñar tu casa. No pierdas detalle de todo lo que debes saber. Si vas a construir tu casa desde cero, o estás pensando en reformarla entera, las ventanas son uno de los elementos más importantes a tener en cuenta. Los objetivos de todas las ventanas, y por lo que decimos que es uno de los elementos más importantes de la casa, es que éstas sean capaces de aislar de la temperatura exterior y del ruido, así como ser manejables. A partir de estos objetivos, os mostramos los puntos clave a tener en cuenta para el diseño de las ventanas. Elige la ubicación a partir de la luz y el clima.
En el caso de que construyas tu casa desde cero, podrás ubicar las ventanas en los espacios que tú quieras. Es por eso que debes escoger los que más luz tengan, pues siempre es importante que la luz natural entre en las casas, antes que la luz artificial, más dañina para el ojo humano. Si tienes la posibilidad de colocar las ventanas en ambos lados de una misma habitación, no dudes en hacerlo. Tendrás más ventilación y luminosidad. Además de la luz, también se debe tener en cuenta la ubicación del sol. Si la habitación da para el sur, las ventanas deben ser más amplias para que capten toda la energía solar posible a lo largo del día. Las ventajas de una colocación hacia el sur es que esas habitaciones se mantendrán con más temperatura, por lo que los gastos de calefacción serán menores. El inconveniente es que en los lugares más cálidos, esto puede llegar a suponer un problema en los meses de verano. En las habitaciones ubicadas hacia el norte, si tienes posibilidad, diseña las ventanas con menos amplitud. Tamaño y tipo de las ventanas. El tamaño es otro de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de las ventanas. Este debe ir en consonancia siempre con el espacio de la habitación y también con la fachada del edificio. Si cuentas con espacios amplios y grandes, la mejor alternativa es colocar las ventanas del tamaño más grande posible. Con esto ganarás luminosidad, pero también un espacio donde distraerte hacia el exterior siempre que quieras. En cuanto al tipo de ventana, la mejor opción son las ventanas verticales, ya que son las de este diseño las que aumentan la iluminación natural y al mismo tiempo dan la sensación de extensión de las vistas que se tengan enfrente. Sistema de apertura. Una vez que sabemos ya la ubicación de cada ventana y volviendo a los objetivos que marcábamos al principio, hay que escoger el sistema de apertura de la susodicha. Aunque en un primer momento se trate de un aspecto simple, no lo es tanto. El sistema de apertura será el que te permita manejar la ventana de una manera sencilla, o por lo contrario, esto nos suponga un esfuerzo innecesario. A continuación, os ofrecemos un pequeño listado de los sistemas de apertura más comunes de las ventanas para que podáis escoger la opción que más cómoda os resulte. Corredera. Estas ventanas son ideales para espacios con obstáculos y espacios amplios. Batiente. Se trata de una buena alternativa para espacios limitados. Tendrás que escoger si prefieres la apertura hacia la derecha o hacia la izquierda. Pivotante. Ideales para buhardillas o tejados. La hoja gira alrededor del eje central. Abatible. Necesario un espacio amplio y libre de objetos, ya que tienen una apertura total del hueco de la ventana. Fija. Para habitaciones climatizadas, tabiques interiores o habitaciones que no necesiten ventilación. Materiales de las ventanas. Son 3 los materiales utilizados para el diseño de las ventanas: la madera, el aluminio y el PCV. El material más utilizado es el aluminio, pues es el que ofrece más posibilidades y, además, su mantenimiento es muy sencillo. Cuenta con la ventaja de que se trata de uno de los materiales más resistentes al fuego. Las ventanas de madera son eficaces en cuanto al aislamiento acústico y térmico, además de ofrecer un estilo natural y cálido y un mantenimiento sencillo. Las ventanas de policloruro de vinilo, más conocido como PVC, tienen una característica destacable, y es que son aislantes naturales. Balcones pequeños, trucos de interiorista para decorarlos y acertar. Muebles multifunción, una iluminación adecuada y el uso de textiles para dar calidez, entre los consejos de las expertas en interiorismo para sacar todo el partido a esta parte de la casa, aunque su tamaño sea mini. Si tienes un balcón pequeño, crees que demasiado mini para hacer nada con él, no lo subestimes. Por pequeño que sea, es parte de tu casa y además es lo primero que juzgan tus vecinos, incluso sin conocerte. Así que, ¿por qué no darle un uso? Aunque no te quepa una mesa y un par de sillas, siempre hay recursos para disfrutarlo, como crear una zona de vegetación o colocar unos almohadones en el suelo y convertirlo en un chill out improvisado para disfrutar del fresco las noches de verano en la ciudad. Las posibilidades son muchas. Como dice la interiorista catalana Laura Terés, un balcón es un pequeño espacio polivalente que tanto puede servir para tener un rato de relajación leyendo o tomando algo, como para tener un rato de diversión y charla entre amigos.
Para estar a gusto, es básica la decoración y el mobiliario. Según explica la experta, el espacio con el que se cuenta es determinante para decantarse por un tipo de mueble u otro. Podemos crear un rincón para sentarnos con un par de butaquitas pequeñas y una mesa auxiliar, o si disponemos de un espacio mayor, ya podemos colocar una zona de sofás o incluso una mesa y sillas para comer, según el uso que le queramos dar. También es importante escoger bien el mobiliario, porque normalmente los balcones son espacios reducidos y tenemos que vigilar no cargarlos en exceso. Tal como apunta Nuria Selve Villaronga, arquitecta especializada en interiorismo emocional, es común que se preste más atención a la decoración de los espacios interiores que a los exteriores, pero, incluso en balcones o terrazas pequeñas, es importante cuidarlos y darles el mismo mimo que al resto de los espacios de la casa para poder aprovechar al máximo la vida al aire libre. Es importante pensar en el uso que se les dará a estos espacios, elegir los materiales y elementos decorativos adecuados y crear un ambiente acogedor que invite a disfrutar de estos momentos en el exterior, explica la experta que comparte sus trucos. 1. Crea zonas de confort. Piensa en espacios donde puedas descansar, leer o tomar un café al aire libre. Busca mobiliario acorde y proporcionado a las dimensiones que tengas. Usa cojines, sillas cómodas y mesas auxiliares que sean fáciles de mover y ayuden a crear ambientes acogedores. 2. Elige piezas multifunción. En un balcón pequeño, es importante elegir piezas versátiles que tengan múltiples funciones, como por ejemplo bancos con espacio de almacenamiento, puffs o mesas plegables. 3. Juega con la iluminación. Para crear una atmósfera cálida y acogedora, en un balcón pequeño, la luz es un elemento clave conseguirlo. Utiliza lámparas portátiles o velas para iluminar zonas específicas y crear una atmósfera acogedora, y aunque en el mercado existen numerosas opciones en cuanto a diseños y estilos, lo importante es asegurarse que los elementos que se elijan sean resistentes a las condiciones climáticas. 4. No olvides las plantas. Las plantas son una excelente manera de conectar con la naturaleza. Introducir el diseño biofílico tiene siempre un impacto positivo sobre nuestro bienestar. No está de más recordar que un jardincito siempre suma. Cuando los metros escasean, una buena opción es apostar por macetas colgantes o pequeños jardines verticales para aprovechar al máximo el espacio. 5. Saca partido con los textiles. Para que tu balcón pequeño se sienta como un oasis en la ciudad, utiliza